Buen día, mi nombre es Freddy Antonio Arenas Palencia. Educar en igualdad es lo mismo que la coeducación, lo que dice aquí arriba, coeducación iluminada. Educación que se imparte juntamente a jóvenes de ambos sexos, tanto del género masculino como del femenino. Es un método educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo. Es importante que cuando se aplique este método por parte de los docentes entiendan que se debe tratar de la misma forma a ambos géneros y respetarles sus derechos y deberes y hacer entender sus derechos y deberes y sus que tienen con la comunidad, que tiene que haber un respeto de una corresponsabilidad mutua. Coeducar significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres, para educar en la igualdad desde la diferencia. Es importante esto, pues, porque si ambos, tanto la mujer como el hombre, la mujer tiene derecho a su liberación femenina y el hombre tiene derecho a su libertad también. Entonces es importante hacer inculcar a ellos que ambos tienen que tiene que haber una corresponsabilidad entre ambos para que se cumpla pues la coeducación dentro de la educación en igualdad. Un concepto relacionado con educación mixta que hace referencia en la educación integral de hombres y mujeres en la misma institución. La situación opuesta se conoce como educación diferenciada. Bueno, sí, el mismo concepto de coeducación mixta es el mismo, educación mixta es el mismo concepto de coeducación y lo contrario, que cuando la educación es en forma diferenciada, o sea que se educan nada más que los jóvenes, o se educaban igualmente tanto los géneros femeninos como masculinos en forma individual, diferenciada. Entonces, tenemos que la coeducación consiste en revisar prácticas educativas a la vez que enseñamos y aprendemos a través de la experiencia los valores de igualdad, libertad y dignidad humana. Es importante inculcarle valores a los jóvenes en el proceso de la metodología de enseñanza y hacer recalcar que no es la palabra en sí, sino la práctica, el hacer cotidiano, lo que va a redundar en que la convivencia en ambos grupos y la coeducación, el respeto. La coeducación además analiza y detecta de qué manera los contenidos y las metodologías educativas afectan de manera diferente a chicos y chicas y cómo fomentar la capacidad de uno a otros. Es importante que ellos valoren los esfuerzos que hacen tanto el género masculino como femenino para que haya una compatibilidad en cuanto al ser, al conocer, al convivir, los conocimientos aprendidos. Este proceso ha de iniciarse desde las primeras etapas educativas, fortaleciendo en educación infantil actitudes no discriminatorias. Por supuesto, desde el preescolar hasta educación primaria es importante, que es el comienzo de
la evolución del ser humano como género masculino femenino y que va desarrollando una serie de aprendizaje. Es importante hacer recalcar desde preescolar esa metodología que tiene que aplicar el docente para que entienda que la coeducación no es una palabra nada más, es un hecho que hay que analizar, que hay que profundizar y que hay que poner en práctica. La coeducación es educación que se imparte eh, justamente al conglomerado de tanto no, de seres humanos, no solamente desde la primaria, bachillerato, sino universitaria, inclusive a educación adulta, pues, en- que para que haya un respeto mutuo de todas las condiciones sociales. Uno, la mayoría de las instituciones de educación superior limitó su inscripción a un solo censo hasta el comienzo de 1960. Silva Piña señala que se debe entender la coeducación como la acción educativa tendientes a generar espacios educativos donde existe igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres, lo que son compartidos en base al respeto, la tolerancia y alejado de todo sexismo. El mismo autor señala que la interpretación del concepto de coeducación más allá de los espacios compartidos, esto significa la incorporación de metodológicas, no existe, pero también un análisis y no sexista, ¿no? Pero también un análisis y discusión por parte de los docentes de esa metodología. Nos plantea desafíos en torno a la participación de hombres y mujeres en la escuela. En Estados Unidos se emplea la forma abreviada co-ed, expresión utilizada a finales de los años 60 para el conjunto de blanco y negro en los Estados Unidos, a veces como sinónimo de educación mixta. Aunque este término es más amplio y no aplica a la educación, sino también en el ámbito de la juventud, los deportes, sobre todo en educación física, que todavía se acostumbra a clase diferenciada. Los alumnos le dan clase a los profesores y el género femenino las clases las profesoras. Ese tipo de metodología debería de cambiar para que poner en práctica la coeducación. Su uso refleja el proceso histórico por el que fueron a menudo permitidas las alumnas en escuelas de pura hembra y que se le daba un tipo de educación especial al género femenino y que también habían escuelas que solo permitía la entrada de hombres. Esto, por supuesto, ha cambiado mucho con las nuevas innovaciones metodológicas en el que hay en la educación. Bueno, vamos a dar una breve explicación del circuito que estamos agregando aquí, que es un circuito, es un programador o una plataforma o una tarjeta Arduino que tiene una serie de circuitos que nos permiten hacer varias prácticas de los diferentes tipos o modelos que hay para personificar, para resaltar cualquier exposición. En este caso, bueno, hice un circuito en la cual pura salida, ¿no? De salida del Arduino en los puntos vivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, el menos el 6. Y que van conectados al diodo en su terminal ánodo. El ánodo es el positivo del diodo y el cátodo, en este caso, es el negativo que va conectado a una resistencia de 220 ohmios
y que toda esta resistencia de 220 ohmios van conectados a GND, que es tierra en Arduino. O sea, por supuesto, esto es un circuito que si se le conecta el cátodo, la negativa, directamente al GND y no se le coloca una resistencia, puede producir una sobretensión, un cortocircuito. Por eso que siempre se le coloca, se hace un cálculo de una resistencia que amortigue la caída de tensión para evitar este tipo de accidente. Y bueno, y tenemos que utilizar una codificación especial para que el circuito funcione, donde tenemos dos sesiones, ¿verdad? Un set to void, que set to significa en español configuración de estos espacios que se plantean dentro de la programación, que dos paréntesis y abrir llave. Y aquí se colocan todos los pin modes, todos los que van conectados en salida, en este caso en salida, y que son 11. Y tenemos otra segunda sesión que es el void log, que es una una ejecución en forma de bucle, de repetición, de los circuitos que van encerrados en el void log, entre paréntesis, abriendo el cochete, y se escribe la palabra digital, escritura digital, que es el componente digital que tiene dos valores, un valor 0 y un valor 1. 1 sería encendido y 0 apagado. Entonces, por eso que se le colocan los pin modes o los valores que estamos conectando, y en un valor, por ejemplo, en el valor 1 se le coloca un high como escritura digital, que es encendido, y una escritura digital 1 que es low, que es apagado. Así mismo se hace con los demás componentes del circuito, con el 8, con el 11, con el 13, con el 12, con el 10. Y es importante decir que hay un delay, un retardo de 250 milisegundos. Este retardo es un cuarto de segundo. Entonces, para que se alumbren y esperen un cuarto de segundo, menos de medio segundo, para que pase de un estado de encendido a apagado, y así se turne entre todos. Cerramos aquí la codificación y observamos el fenómeno descrito anteriormente. Gracias.